Vamos a iniciar hablando de lo que es el hecho, el lamentable deceso del Papa Francisco. Para esto Norma nos tiene preparado algo que nos encantará que nos compartas, Norma. Adelante. El padre Francisco, como antecedentes, tenemos que él viene de una familia de inmigrantes. Él nació un 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores de Buenos Aires y era hijo de dos inmigrantes italianos. Su infancia estuvo más que nada influida por su abuela Rosa Bergoglio, ella se había unido a la Acción Católica en Italia antes de venir a Buenos Aires y defendía el avance de la Iglesia en un Estado fascista dirigido por Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, el padre Bergoglio en su adolescencia, cuando tenía 12 años, ingresó en una escuela dirigida por sacerdotes salesianos que contribuyeron a inculcarle un sentido del deber hacia los pobres y la conciencia de su propia responsabilidad para mejorar la situación del mundo. Ahí aprendió a buscar el sentido de las cosas. Ingenioso, inteligente, religioso, le encantaba bailar tango, jugar al básquet y él curiosamente tuvo el llamado, muy curioso, es cuando se detuvo frente a la Basílica de San José de Flores y algo le dijo que tenía que entrar. Iba a otro lado, ¿sí? Y entonces en el santuario sentí que alguien me agarraba desde adentro, como decía él, y lo llevó al confesionario. Y ahí dijo que supo que tenía que ser sacerdote. Se parecía mucho al recaudador de impuestos, a Mateo, ¿sí? Y que a él lo habían elegido para ello. Y de ahí siguió toda su preparación, ¿cómo se llama? Ay, perdón la palabra, se me fue ahorita. Él se convirtió en sacerdote, hizo los estudios, lo mandaron al exilio porque curiosamente él era jesuita y habían llegado a Sudamérica hace muchísimos siglos antes, y esto él le tocó la agitación con sus 36 años de la agitación de los jesuitas argentinos. Estaba Argentina en una inmersa en una guerra sucia, con un gobierno militar que asesinaba y torturaba a miles de opositores, y la iglesia latinoamericana estaba dividida. Él obviamente fue exiliado dentro de su mismo grupo de sacerdotes y regresa después a Buenos Aires muchos años después, cuando el Papa Caro Wojtyla, San Juan Pablo II, lo nombra arzobispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires y después se convierte en arzobispo, ¿sí? Esto a él lo mueve mucho, convierte su residencia oficial en un albergue para sacerdotes, vivía en una modesta habitación de su propio edificio diocesano, visitaba presos, enfermos de SIDA, en fin. Él marcó una nueva forma de marcar su papado, porque ya lo traía desde antes. Él no era un hombre ficticio, era un hombre real, donde él había experimentado lo que era la persecución por el gobierno de las políticas en Argentina. Venía de otra parte del mundo, tenía influido también sus raíces populistas y veía el mundo diferente a como lo hacían sus antecesores. Fue el primer pontífice en tomar su nombre papal de San Francisco de Asís, el austero fraile que dedicó su vida a la piedad y a los pobres y que recibió, según instrucciones de Dios, para reconstruir su iglesia. De ahí que Francisco dio muestra de su estilo humilde desde el principio. Pagó su propia cuenta en el Hotel del Vaticano, donde se alojó durante el cónclave que lo eligió. Se desplazaba por la ciudad en un modesto Ford Focus, vivía en la casa de huéspedes del Vaticano de Santa Marta, ¿sí? Él quitó todas las cosas que eran lujo. Él no quería, ni siquiera se cambió los zapatos, mantuvo sus mismos pantalones negros, mantuvo su misma cruz pectoral que traía desde mucho antes de sus años en Argentina. Y entonces él mismo seguía viviendo tal como él lo predicaba y además trató de acercar a la iglesia con el pueblo. Francisco asumió la dirección de la iglesia en un momento de crisis, en un mundo industrializado totalmente,
donde la iglesia tenía muchos escándalos de abuso sexual clerical que drenaban la fe, exigencias de un rol mayor para las mujeres que se pedía dentro de la iglesia y además falta de sacerdotes. ¿Ok? Entonces, pues él trató de alejar a la iglesia de cuestiones de guerra cultural como el aborto y la homosexualidad y cambió su énfasis a problemas mundiales como el cambio climático, la pobreza y la migración, que fueron sus estandartes. Entonces, nos encontramos ante la pérdida de un hombre visionario, de un hombre diferente, de un hombre congruente, que cambió y trató de dejar huella en estos tiempos de dificultades, de poderío, de guerras, de falta de humildad y falta de caridad.